Todo lo que necesitas saber sobre elecciones en un solo lugar. Brújula Electoral es un podcast presentado por Red Vínculo. Hoy, uso indebido de recursos públicos en periodo electoral. Presentan Cintia Campos, Ezequiel Bonilla y Federico Franco. Hoy vamos a platicar en Brújula Electoral sobre aquellas conductas que los servidores públicos tienen prohibidas en estos tiempos electorales. Recordemos que estamos en intercampaña y próximamente vamos a entrar en campaña. Me encuentro una vez más junto a Cintia Campos y Ezequiel Bonilla y para abrir, ¿qué es lo que en teoría tendrían prohibido hacer todas las personas que ostentan el cargo público? Mira, todas las personas servidoras públicas tienen una obligación permanente, este proceso electoral o no, de conducirse con imparcialidad y con neutralidad. ¿Qué implica esto? Imparcialidad es no usar recursos públicos. Esto puede ser personal a su cargo, pueden ser recursos materiales, es decir, sus oficinas, computadoras, o recursos financieros, que ya es tema presupuestal, ¿no? Dinero. Hemos visto muchos asuntos. El más relevante que ahora me viene a la mente de uso indebido de recursos públicos es el Bronco, cuando quería ser candidato independiente a la presidencia de la República, que personas que trabajaban en la administración pública del gobierno de Nuevo León se dedicaban a recabar firmas, ¿no?, en su horario laboral. Finalmente, después de una investigación, se comprobó que efectivamente así pasó, que las personas que recababan firmas para él trabajaban en el gobierno de Nuevo León y estas firmas las recababan en su horario laboral y fue sancionado pues incluso hasta por la Fiscalía, ¿no? Sí hubo varias fases de sanción por este uso indebido de recursos públicos. Eso es en cualquier momento, pero en especial cuando está el proceso electoral tienen que conducirse con imparcialidad y con neutralidad para no afectar la competencia de los partidos. Sí, afectar la competencia como tal, tenemos que recordar que es al electorado, ¿no, Ezequiel? Es decir, tú tienes una base de ciudadanos y de ciudadanas que van a votar por ti y lo que tendría que suceder es que no utilices dos cosas que quisiera que platicáramos: el tiempo y el cargo, ¿no? Cintia lo pone muy bien y entonces dices, pues las computadoras y los vehículos oficiales, eso creo que es muy evidente, también hemos visto conductas así. Pero, ¿qué podemos hablar sobre el tiempo y el cargo, ¿no? La jerarquía y la importancia que tiene. A ver, sabemos que dentro de los servidores públicos es un lugar privilegiado, digamos, en donde incluso la propia figura, este cargo, la imagen del propio servidor público es algo que se tiene que cuidar para evitar precisamente caer en la violación a este principio que decía Cintia de imparcialidad. Es algo bien importante que tomarlo en cuenta. Hay cargos, gobernadores, presidente de la República, senadores que tienen que cuidar precisamente este impacto que puede tener en la ciudadanía. Y evidentemente también algo que es bien importante, esto que decía Cintia, el tiempo que le dedican. A ver, por supuesto que todos vamos a votar por alguien, ¿no? Y pues es parte de nuestras obligaciones como ciudadanos y no dejan de ser ciudadanos, pero algo que hay que remarcar mucho es que no dediquen este tiempo que tienen para ser servidores públicos, para dedicarlo a actividades proselitistas, ¿no? Eso está, evidentemente ya hay muchos criterios del tribunal en donde se ha dicho que eso no lo pueden hacer. Entonces, hay que cuidarlo, lo deben de cuidar todos los servidores públicos para efecto de no caer en esta violación constitucional, que también es algo que hay que remarcar. Es una obligación constitucional que después ya se ve reflejada en las normas inferiores, en criterios, pero que básicamente protege estos principios, ¿no? Me gustaría, que hiciéramos la distinción de cuáles son las conductas especiales a los ejecutivos, por así decirlo, y a las personas que aspiran por un cargo, más bien que tienen un cargo legislativo y que quizás aspiran o a otro cargo, y lo que sucede con la reelección actualmente. Claro, es bien importante porque justo a las personas legisladoras, en términos generales,
por su función, que están más vinculados con los partidos políticos porque se dividen dentro de los congresos en grupos parlamentarios por partido político, es más permisible la actividad de índole electoral que pueden tener, porque sí se les permite que se identifiquen con su partido político, ¿no? A diferencia de las personas que trabajan en la administración pública, de cualquier nivel del gobierno o del Poder Judicial o de algún organismo autónomo. Pero además, los legisladores ahora van a entrar en una lógica de reelección en donde no se les obliga a renunciar a su cargo. Entonces, lo que sí tienen que tener mucho cuidado todas las personas legisladoras que quieran reelegirse es distinguir muy bien qué actividades realizan en ejercicio de su cargo y cuáles son las que realizan en ejercicio de su campaña política para lograr la reelección. Y cuidar mucho que si tienen sesiones en el Congreso, comisiones o alguna función de su encargo como legisladores, que la cumplan y que no falten por ir a un meeting político o alguna otra actividad. Y también es importante, por ejemplo, hay algunos presidentes municipales, alcaldías, que también están para reelegirse, y aquí es bien importante decir que el criterio general que se ha dado a nivel jurisdiccional es que los titulares de los poderes ejecutivos, tanto federal, local como municipal, no tienen un horario. Ellos trabajan todo el tiempo, en principio por la función tan especial y tan importante que ejercen. Entonces no pueden decir, bueno, yo soy gobernador de 9 a 6. Me quito el puesto, ¿no? Y luego a las 6:30 claro, acudo a un meeting y me subo. Y ese tipo de cosas tienen que ser muy cuidadosos porque históricamente los titulares de los ejecutivos tienen una gran incidencia en la ciudadanía. Sí. O sea, son líderes realmente del pueblo. Entonces, por esta influencia que tienen, pueden, si la ciudadanía ve que esta persona apoya a X candidato o candidata o partido político, sí pueden coaccionar un poco el voto libre de la ciudadanía. Creo que tenemos que partir que estas conductas son muy claras, ¿no? Es decir, el espacio físico como tal o lo material, podemos ver claramente qué es lo que está ocurriendo. Precisamente tenemos que pensar que las personas legisladoras van a recibir un voto de recompensa o de castigo. Así de sencillo, ¿no? Me parece que lo has hecho bien en tu cargo, vuelvo a votar por ti. Me parece que no, ya no voto por ti. Hay un tema, Ezequiel, que pues es muy moderno y es el espacio virtual. ¿Cómo yo advierto o qué se ha dicho sobre el recurso en el espacio virtual? Redes sociales, páginas de dependencias, comunicación social. ¿Qué es lo que hemos enfrentado? Recuerdo también algunos asuntos donde efectivamente estas páginas oficiales donde están dedicadas para un propósito en particular, de repente empiezan a meter eslogan, de repente empiezan a meter algún tipo de silueta que pudiera en un momento dado también favorecer de manera incorrecta alguna candidatura. Entonces, este desvío de recurso, porque al final de cuentas es un desvío de un recurso, es lo que está prohibido y es lo que hay que empezar a cuidar evidentemente en este periodo de campaña, porque van a empezar a irse con todo evidentemente, ¿no? Van a empezar a utilizar pues todos los recursos, insisto, porque no es un tema novedoso, es un tema que ya se ha dado durante muchos años en otras administraciones, etcétera, etcétera, pero que actualmente ya está regulado desde nuestra propia Constitución, donde se cuida precisamente esta imparcialidad. Digamos que este poder que tienen los servidores públicos en el manejo de un recurso, en el manejo de páginas de internet, en el manejo de ciertas actividades que pudieran influir en la ciudadanía, ¿no? En el voto, y decir, por ejemplo, por eso en esta época hay ciertas prohibiciones para difundir
pues algún tipo de servicios, ¿no? Si se trata de educación, vamos, eso se puede. Se trata de difundir algún tema de protección civil, se puede. Pero sí se cuida mucho este tema de no rayar en la imparcialidad. Que eso es bien importante porque justo ahora escuchamos que se van a adelantar la entrega de ciertos programas sociales porque para librar la veda, y esto es bien importante que sepan. El funcionamiento de los programas sociales no se suspende, continúa y está totalmente permitido. Los programas sociales regularmente tienen unas reglas de operación en donde se prevén las fechas en donde se van a entregar y todas las etapas de este programa social. Lo que se tiene que detener es la propaganda a estos programas sociales. Entonces, el decir voy a adelantar el pago de tales programas sociales o la entrega de los recursos de tales programas sociales para evitar la veda es más un tema de comunicación y estrategia política de los que lo están anunciando, que porque en realidad haya una prohibición de que durante las campañas electorales no puedan seguir los programas sociales como cualquier año que no sea y condicionar también, ¿no? Recordemos que no pueden condicionar el programa social, que no pueden caer en estos fraseos de por mí tienes este programa social, vota por... O esto te lo manda tal candidata, tal candidato, o tal función. Eso no. Que es también la otra previsión que está a nivel constitucional de la promoción personalizada. Y uno de los temas más relevantes que me parece ha habido al respecto, por un lado, sí, Moreno Valle, ¿no? El exgobernador de Puebla, que fue el pionero en ser portada de revistas, ¿no? Y sacar como muchas entrevistas y... A nivel nacional, ¿no? Exacto. Cuando él era gobernador, y evidentemente lo que él quería era ir posicionándose porque buscaba ser candidato a la presidencia de la República. Pero otro fue justo en este sexenio, que en el uniforme de las personas que iban a recabar la información para inscribir a las personas a los programas sociales, eran unos chalecos en donde se veía el nombre del presidente de México, y además en su discurso, que ellos mismos subían en sus redes sociales, además, decían que el presidente López Obrador les mandaba tal programa, ¿no? Y que gracias al presidente se estaba ofreciendo tal beca. Y esto no se puede porque los programas gubernamentales tienen que ser institucionales, no son por ningún político ni ningún servidor público. Sí, no dependen del ánimo de alguien, ¿no? Exacto. Están además en reglamentos, están a nivel constitucional algunos incluso. Este sexenio se elevaron a rango constitucional varios programas sociales, por tanto no importa quién esté en la presidencia o en la Secretaría de Desarrollo Social o del Bienestar, como ahora se llama a nivel federal, estos programas van a existir y se tienen que repartir conforme a las reglas de operación que cada año se aprueban. Y llegamos hoy a la época actual, pero también hay que recordar mucho de dónde viene esto, Ezequiel. Hay que pensar quizás que la persona que ostenta el poder quiere perpetuarse en el poder, no hay de otra, y la persona que no tiene el poder quiere ascender a tenerlo. ¿Cómo es que era antes, sobre todo en el sistema de partido hegemónico, de quién nace este válido llamado a decir, oye, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, deja de usar el cargo? Sí, a ver, sabemos perfectamente la historia de nuestro país, ¿no? Y creo que es conocido que antes, cuando gobernaba el PRI, ¿verdad? Existía el presidente de la República que jugaba esta doble función de ser el presidente de la República y ser el presidente, ¿no? Quien mandaba dentro del partido político, y evidentemente utilizaban estos cargos para que desde el cargo de presidente de la República, que ya no debería influir realmente en las decisiones de una campaña, por ejemplo, ¿no? Así nace, digamos, que todo esta regulación, en donde ya después de
viejo PRI de los 70s, a pesar de que ya empezaban a jugar ya otros partidos como el PAN, donde llega Fox, llega Calderón, donde también utilizaban en algún momento este posicionamiento, como decíamos hace rato, este lugar privilegiado que tienen siendo presidente de la República para utilizarlo para otros propósitos. Sí, recordar la primera gran frase, ¿no? que deviene en empezar a notar esto de Fox, ¿no? Que dice durante el proceso electoral de 2006, ¿no? Que resultaría en 2006 la elección de Felipe Calderón, que dice: no hay que cambiar de caballo a mitad del camino. No necesitamos ser muy científicos para saber a qué se estaba refiriendo, ¿no? Y esa es la verdadera intención. Y así es como nacen precisamente estas provisiones constitucionales, y por eso ahora, ¿verdad? También se cuida que los que actualmente gobiernan, a pesar de ser de otro partido, de otro color, pues también cumplan evidentemente con esto, y que dejen con estas obligaciones constitucionales, y que dejen de llevar a cabo estas conductas que tanto afectaron en otros procesos, ¿no? Entonces, Cintia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que ver en primer lugar? ¿Qué podemos esperar? Y quizás, ¿qué cuestiones novedosas podemos observar del servicio público en este proceso? Mira, creo que va a ser interesante ver cómo se dividen en su actividad como legisladores y como candidatos los que están por reelegirse, qué matices le ponen para diferenciar cuál es pues su función como legisladores y cuál es su función como candidatos, porque al final tenemos que recordar que los legisladores tienen cierto presupuesto para atender a la ciudadanía, tienen unos módulos de atención al ciudadano, que al final sí pudiera llegar a confundirse entre un acto de campaña y su actividad a la que están obligados. Tenemos que ver cómo se comportan los ejecutivos, tanto estatales como el federal, en sus declaraciones. Recordemos que la prohibición constitucional que viene en el 134 es comunicación en cualquier medio. Esto incluye redes sociales. Entonces, el deber de cuidado que tienen los servidores públicos no solo es en radio y televisión, sino en su actuar. Sí, distinto a lo que pensábamos, que no podían dejar el cargo ni separarse. Al contrario, tendrían que dejar su perfil personal y de qué opinan y de por quién van a votar cuando sí están ejerciendo estas funciones, ¿no? Ezequiel, ¿qué podemos esperar de este periodo? ¿A qué hay que estar atentos y atentas? Pues mira, yo lo que espero es que evidentemente los servidores públicos cumplan con esta obligación constitucional, que efectivamente se tenga la prudencia de no influir en el electorado utilizando pues todo lo que por ley tienen derecho, ¿no? Pues a ver, estas difusiones en los medios, el otorgamiento de ciertas prestaciones que tienen, pues que no los utilizan para llamar al voto, ¿no? Estos programas sociales que la ciudadanía tiene derecho, que no los utilicen para un fin electoral, ¿no? Para promocionarse. Evidentemente espero también que las autoridades, en caso de que se lleguen a dar algunas de estas conductas, y que seguramente se tendrían que denunciar, pues actúen conforme a los criterios que ya se han señalado por la Sala Superior, y que se dicten todas las medidas que sean necesarias para que esto se evite y que en verdad veamos una contienda pareja, ¿no? Una contienda, y que sobre todo equitativa, las cumplan, porque también luego la autoridad dicta medidas cautelares y nada más no se cumplen. Entonces, que haya un pacto de civilidad, eso es lo que esperamos, ¿no? Sí, creo que todos deseamos, ya estamos bastante expuestos, ¿no? Bastante atentos a la cuestión política. No necesitamos más, creo yo, y no necesitamos que se utilice el cargo para otra vez recordarnos, para otra vez dirigirnos hacia un lado. Recordar que la exigencia es nuestra como ciudadanía, ¿no? Y decir, eso no se puede, eso sí se puede. Yo anticipo que el espacio social, el espacio virtual va a ser otra vez muy explotado, y que las líneas cada vez se van a hacer más delgadas, ¿no? Ya el recurso público, sí lo hemos visto recientemente,
pues ves el camión que está pintando una barda, o ves oficiales, ¿no? Personas que se dedican al servicio público que están haciendo algo para lo que no les pagan, pero veremos en el espacio virtual cómo es esto, ¿no? Bueno, agradecerles una vez más que estamos aquí reunidos y manténganse suscritos a nuestras redes sociales y nos vemos la semana que entra. Gracias. Gracias. Brújula Electoral es un podcast presentado por Red Víncula. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Víncula o visita nuestra página redvincula.com. Escucha un nuevo episodio de manera semanal en YouTube, Spotify y Apple Music.